Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles a todas las personas que ya se encuentran conectadas el día de hoy y bueno, a quienes nos verán posteriormente. Quiero decirles que también me emociona que hemos llegado a nuestra quinta entrevista en este quinto encuentro de Voces contra el Bullying. Y bueno, se darán cuenta que hemos tenido pues entrevistas llenas de conocimiento, llenas de experiencia y además de mucha sabiduría que nos han compartido cada una de nuestras invitadas. Y hoy pues no es la excepción, ¿verdad? Tenemos una invitada de lujo que nos va a ayudar a cerrar esta semana con un tema que, bueno, les va a fascinar porque vamos a estar hablando de lo que es la educación para la paz. Nuestro tema del día de hoy es del protocolo a la educación para la paz. Y es que ahorita les voy a presentar, a leer la semblanza de nuestra querida invitada Nelly Chavarría. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Reina. Pues feliz, contenta y muy agradecida por esta oportunidad, esta invitación para compartir con las personas interesadas en estos temas algo sobre educación para la paz, sobre protocolos y todo lo bueno que hacen y lo lindo que hacen en Fundación en Movimiento. Muchas gracias, Reina. Bueno, pues sin más preámbulo, quiero presentarles a Nelly. Nelly, además de ser, bueno, pues una persona a la que tengo muchos años de conocer, también es cierto que es una gran amiga, desde luego, y quiero decirles que además yo la admiro mucho por todo el trabajo que realiza en favor de la educación para la paz. Simplemente quiero decirles que ella es maestra en educación para la paz por la Universidad Albert Einstein, maestra en educación holística por la Fundación Holística. Actualmente cursa una maestría en inteligencia emocional aplicada al ámbito educativo. Es presidenta de la Asociación Civil Educadores para la Paz, miembro asesor de Comnapaz México y CIPINA Estatal. Ella, quiero decirles que radica en Chihuahua, Chihuahua, ¿no? Así Bien. es. Y ha sido coordinadora académica y directora general en instituciones educativas, catedrática universitaria con enfoque humanista, capacitadora internacional en pedagogía 3000 en América y Europa, creadora de la metodología Suma Paz y proyectos como Paz Activa 3000 y Escuelas Embajadoras de Paz, coautora de programas post-trauma aplicados con niñas, niños y adolescentes en contextos de crisis, ganadora del Premio Nacional de Paz 2024 que otorga Comnapaz México y conferencista internacional en temas sobre educación para la paz, desarrollo humano y transformación social. Y bueno, podría seguirme con tu amplio currículum, querida Nelly, pero bueno, nos podemos llevar la hora completa. La verdad es que tienes una trayectoria que es admirable y por eso es que hoy estás aquí como invitada y yo te agradezco el haber aceptado desde el momento en que te invité, dijiste claro que sí, y esto pues es una gran aportación para todas las escuelas, para sus docentes, para sus padres y madres de familia que nos vean posteriormente y quienes están el día de hoy aquí ya conectados. La verdad es que son aportaciones de gran valor porque precisamente el tema que nos invita el día de hoy es cómo pasar del protocolo que pareciera pues muy lineal, muy frío, a lo que es una educación para la paz. Y es que para poner un poquito en este contexto, precisamente recordemos que toda esta semana viene a colación por el día 2 de mayo, que se celebró el día sábado, que es el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Y de pronto pareciera que hablar de protocolos contra el bullying ya lo va a solucionar todo, pero sin hablar de la educación para la paz, me parece que quedamos, como lo decía Johan Galtung, ¿no? En la punta del iceberg, en esta violencia directa
pero sin darnos cuenta qué es todo aquello que lo está generando. Entonces, en una escuela donde se pone el protocolo nada más, pero sin ver la raíz, pues pareciera que quedamos ahí medio cojos. Entonces, a mí me gustaría comenzar, Nelly, por esta parte de preguntarte que cuando hablamos de pasar del protocolo a la educación para la paz, ¿qué estamos reconociendo en la atención de casos de bullying y que no está funcionando el día de hoy? Bueno, pues creo que estamos reconociendo en primer lugar, y gracias por toda la antesala que hiciste, Reina, y sí considero que es muy importante, y reconocer, como bien lo dice esta primera pregunta, una verdad que nos puede parecer incómoda, ¿eh? Porque hemos confundido gestionar el síntoma con atender o resolver la enfermedad. Si bien es cierto, los protocolos nacen con muy buena intención porque las escuelas tenían que hacer algo, necesitaban demostrar que estaban haciendo algo ante estos casos que en muchas ocasiones son verdaderas tragedias y se convierten en casos mediáticos, pues no ha sido suficiente. Por muy buen protocolo que se establezca, muy rigurosa que sea su implementación, no es suficiente. Y algo que tal vez nos pueda dar justificación a esto es porque el protocolo se activa cuando el daño ya ocurrió, ¿sí? Entonces, el mismo padre del bullying, Dan Olbius, dice y sugiere que ninguna intervención aislada y reactiva puede reducir sostenidamente la violencia escolar. Se tiene que hacer algo mucho más amplio, se tiene que tener una mirada más sistémica para que se den cambios en el clima escolar. Es decir, que el protocolo tiene que estar sustentado, abrazado, fortalecido con muchos más elementos que puedan permitirnos ir más allá del protocolo y que por se está demostrando sí que no está funcionando, que la implementación de simplemente del protocolo sea pues lo que es suficiente, ¿sí? Otro aspecto que creo que también es importante reconocer, Reina, es que muchas veces nos enfocamos tanto en implementar el protocolo y que sea de una manera tan lineal que podemos reducir a las personas a roles fijos. ¿Sí? Hay un agresor, hay una víctima, hay testigos, se abre un expediente, se genera el proceso como debe de ser, se presenta ante las instancias o las personas correspondientes, se aplica una sanción y se cierra el caso. ¿Y qué es lo que está faltando ahí? ¿Sí? Está faltando algo que tiene que ver con atender a los procesos de sanación de las personas implicadas en ese caso. ¿Sí? Entonces, se convierte en un expediente, tristemente. Para mí, desde la mirada de educación para la paz, pasar del protocolo a la educación para la paz, o más bien, que el protocolo esté sustentado en la mirada o en el enfoque de educación para la paz, es sí tener un archivo, sí realizar todas estas acciones, pero darle mucha importancia al vínculo, a los procesos de transformación que requieren una sanación de las personas implicadas y una mirada mucho más humana de los procesos que se están realizando para poder implementar una nueva cultura, una cultura que realmente vaya construyendo la paz y que el protocolo sea una herramienta precisamente para que funcione, ¿sí? Para que funcionen y el bullying vaya decreciendo, se vaya disminuyendo. Me gusta esto que mencionas precisamente de procesos de sanación, porque tiene que ver con el no deshumanizar a quien genera la violencia, como nosotros le llamamos en la fundación. No le llamamos agresor, violentador, buleador, ¿no? Porque son estas etiquetas que de pronto se utilizan mucho y se habla de la persona y no de la actitud. Entonces, creo que el entender para qué es el protocolo, que como bien lo mencionas, es una herramienta que pues sí o sí hoy tienen que tener
las escuelas, colegios, no importa si son públicas, si son privadas o de cualquier estado de la República, ¿no? Pero el no atender esta raíz y que tú lo haces y lo compartes desde esta parte de la educación para la paz, es precisamente ver a quienes están involucrados en una situación de bullying como personas que tienen necesidades no cubiertas, Ujú. emocionales, de afecto, de una mirada en donde los humaniza más que seguir un protocolo, como lo decía hace un momento, como frío, y pensar que esa va a ser como la solución para todo, ¿no? Entonces, de pronto, precisamente, ¿qué tendría que pasar, Nelly, para que dejemos de reaccionar al bullying y empecemos a prevenirlo desde la raíz? Bueno, aquí son elementos, son muchos elementos los que se tienen que considerar, ¿sí? Hay muchas ausencias que hay que identificar para poder erradicar el bullying o atenderlo desde su raíz, como bien dice, ¿sí? Algo importante que considero yo tomar en cuenta es el contexto sociocultural, Reina, ¿sí? Las comunidades, aquí operamos en comunidades donde muchas niñas, niños y jóvenes conviven cotidianamente con la violencia estructural, ¿sí? Hay pobreza, inseguridad, violencia intrafamiliar, migración, desplazamientos, etcétera. Entonces, el bullying en nuestro país, en México, frecuentemente no es solo un fenómeno escolar, es un reflejo, es un espejo de la violencia que rodea a la escuela, ¿sí? Entonces, es importante considerar esto y no para que la escuela, sí, o los directivos atiendan esa violencia estructural, porque hay ocasiones en que está fuera de nuestro control, fuera de nuestro alcance, pero sí puede ser que las escuelas, si tienen esta conciencia de que necesitan atender las situaciones de violencia que se dan, puedan considerarse como espacios seguros, porque para muchos estudiantes es el único espacio donde se sienten seguros, donde se sienten contenidos, donde pueden generar confianza, ¿sí? Hacia los adultos que los rodean y ser atendidos en eso que acabas de mencionar, en esto que está demostrando con sus actitudes y comportamientos que hay algo en su interior que no está siendo atendido. ¿Sí? El doctor Leonel Narváez, creador de las escuelas del perdón y la reconciliación, habla de las causas subjetivas de la violencia. Esto que acabo de mencionar de violencia estructural, que tiene que ver con pobreza, con desigualdad, con migración, etcétera, son causas objetivas, lo estamos viendo. Pero hay algo en la raíz mucho más profundo que está detonando los comportamientos de violencia, como son el enojo, sí, la frustración, la rabia, le llaman ellos desde este enfoque, los deseos de venganza, ¿sí? Que se van manifestando en los entornos donde las personas que están en esta situación eh, van ejerciendo esta violencia a causa. Entonces, si no se atienden esas causas internas, esas causas subjetivas, podemos tener muy buenos sistemas, incluso escolares, muy buenas formas de atender, muchas becas, sí, pero no necesariamente estamos atendiendo de raíz lo que está provocando las acciones de violencia, ¿sí? Y además, considero muy importante la formación real del docente, ¿sí? A nuestros maestros, maestras, les pedimos demasiado. Además de su carga administrativa, de su carga pedagógica, les estamos pidiendo que sean detectives, jueces, terapeutas, mediadores y que atiendan, ¿sí? Las situaciones que se están dando sin brindarles de primera mano las herramientas para esto. Si bien es cierto que las autoridades educativas tienen disposiciones para poder capacitar a los docentes, pues son esporádicas, son insuficientes y en ocasiones se les da a un grupo de cierto nivel
educativo para que ellos lo bajen en cascada, pero ¿cuánto se pierde en esto? ¿Sí? ¿Cuánto se pierde al maestro, a la persona que está directamente atendiendo estas situaciones de violencia, a estas personas, como bien lo dices tú, ¿sí? Que sea receptor de violencia o que esté ejerciendo violencia? Y otro aspecto que también nos puede ayudar mucho a atender el bullying de raíz y quizá es lo más ignorado, es el papel de la familia, ¿sí? Aquí en nuestro país hay una tendencia a delegar la responsabilidad de la prevención de la violencia exclusivamente a la escuela. Sí, hay ocasiones en que, si bien las escuelas no permiten, por política institucional, no permiten que los padres se involucren mucho, también hay muchas familias que no se quieren involucrar. Y fíjate que es una cadenita, yo lo veo como una cadena porque son personas que están ejerciendo el rol de mamá, de papá, de tutor, que tampoco han sanado, que tampoco han sido atendidas y atendidas. Entonces esto se va transmitiendo, ¿sí? Porque los hijos, las hijas absorben, ¿sí? Y aprenden lo que están viviendo en su contexto familiar, como lo decía anteriormente. O sea, la violencia se puede prevenir en el hogar, pero también se puede detonar desde ahí, desde el hogar. Entonces, los factores de protección, ¿sí? Más potentes contra el bullying se construyen en el hogar. Y vemos que ahorita también pues tenemos una verdadera crisis en ese sentido, precisamente a causa de esta violencia estructural, ¿no? De que mamá, papá tienen que durar muchas horas fuera del hogar, hay mucho estrés, ¿sí? La salud mental está pues muy deteriorada. Entonces, Sí. son aspectos que son importantes atender para realmente decir, bueno, vamos a hacer un cambio en este sentido y atender los casos de Ujú, ujú. Fíjate, mencionaste muchas cosas bien interesantes. Esta, quiero retomar este concepto que nos compartes, que es las causas subjetivas. ¿Cómo de pronto yo me quedé pensando ahorita y de pronto, fíjate, ya de por sí el bullying, hablando específicamente de bullying, porque podríamos aquí poner cualquier tema, ¿no? Pero hablando específicamente de bullying o de acoso escolar, cuando realmente no vemos que avancen las cosas dentro de los espacios escolares, es porque desde la fundación insistimos con la escuela en que no podemos quedarnos solamente trayendo el triángulo de la violencia de Johan Galtung, no, que nos ayuda a entender cómo se gesta la violencia directa. Entonces, cuando nos enfocamos en la punta del iceberg, en donde es la violencia directa, la violencia visible, que son los gritos, los empujones, las diferentes formas en cómo se manifiesta el bullying. Y pareciera que de pronto es querer solo implementar el protocolo para que no haya ese golpe, para que no haya esa burla, esa mala palabra, o sea, en eso que vemos. Y de ahí no pasamos. Entonces decimos, bueno, ¿qué está sucediendo? Que por más que se hace y se hace, y un protocolo y otro, y entra alguien a la SEP y menciona una forma, y luego entra alguien más y menciona otra, pero el problema vemos que continúa creciendo, ¿no? Entonces, ahorita que lo vemos, nosotros llegamos y decimos, pues hay que ver desde la violencia estructural y la violencia cultural, ¿no? Que están alimentando a esta violencia directa. Ok, pero ahorita mencionas algo bien importante, las causas subjetivas. Qué maravilloso concepto en el sentido de que nos permite ir al interior de la persona. Que claro, eso lo trabajamos con los talleres de habilidades socioemocionales y toda esta parte, pero cuando ya le ponemos un nombre, que es la causa subjetiva al final,
Si no trabajamos ese rencor, ese odio, ese enojo, esos sentimientos y esas emociones que de alguna manera nos está provocando en nuestros niños y niñas, esta inseguridad que se vive en el exterior, en su entorno, que viene muchas veces desde el interior del propio hogar, en donde no está ese cuidado y esa mirada del papá, de la mamá, esa atención, ese amor por la causa que sea. Todo esto está dentro de niñas, niños, adolescentes que van y lo reflejan en el lugar donde socializan, que es la escuela. Y esto que nos compartes me da todavía mucho más entendimiento de lo que es el trabajo tan importante que hay que hacer con estas emociones y estos sentimientos con niñas, niños y adolescentes. Y quiero retomar algo. Dices, también el papel del docente. Ellos también están viviendo estas causas subjetivas. Claro. ¿No? O sea, Sí. estas causas subjetivas que tú lo vives, que tú lo ves, eh, ¿cómo notas esas causas subjetivas en el docente, en con aquel que tienes este contacto? Platícame tantito de ello para ser empáticos con ellos. Bueno, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo que nuestro sistema educativo es altamente violento, ¿sí? Ahora, y no se está considerando que hay una persona que está ejerciendo un rol. Entonces, siempre se está, no solamente, no sé si bien, decir bien, atender al rol del docente, les brindan muchos elementos, capacitaciones, programas, etcétera, pero a la persona se le está dejando fuera, ¿sí? Ahora, es una persona que tiene toda una historia, sí, una familia, una vida, procesos que están internos, incluso muchas veces han sido, ¿sí? Han sido receptores de violencia. Y algo bien importante que también desde este enfoque restaurativo, desde este enfoque de la Fundación para la Reconciliación, es que cuando los seres humanos vivimos inmersos en la violencia o hemos pasado por procesos que nos dañan en nuestra dignidad, en nuestro interior, hay tres aspectos que se deterioran, que son la seguridad en sí mismo, la sociabilidad y el sentido de vida, ¿sí? Entonces, desde este daño que se hace a estos tres aspectos, hay necesidad de hacer una recuperación, de hacer una sanación para que la persona vuelva a retomar su vida, su energía, su potencial y sobre todo su esencia de paz, porque está demostrado por documentos, ahí está el Manifiesto de Sevilla, que nos dice que los seres humanos somos seres de paz, pero nos hemos escindido, nos hemos separado de esa esencia por todas nuestras circunstancias de vida. Entonces es muy importante recuperar la verdadera esencia, las tres S le llamamos, ¿sí? De el docente, de la persona que está ejerciendo un rol docente, porque así va a conectar con su vocación, ¿sí? Y se va a cuestionar y se va a preguntar, ¿realmente es aquí donde quiero estar? ¿Realmente es esta mi misión de vida? ¿Soy feliz haciendo esto? Porque sabes qué, Reina, eso que está viviendo la persona, si no lo reflexiona y se va en automático porque le tocó estar ahí, porque le dieron ese grupo, etcétera, va a ir replicando esta violencia subjetiva, ¿sí? Porque las nuevas generaciones, está comprobado también, y esta es una visión de Pedagogía 3000, tienen una capacidad ampliada de percepción. Entonces perciben lo que la persona adulta que lo acompaña trae en su interior. Entonces fíjate la importancia de primero atender esto. En este enfoque de Pedagogía 3000 es muy importante el docente, el rol docente, ¿sí? El bienestar del docente, que la persona se sienta a gusto haciendo lo que hace,
porque una persona feliz es una persona que transmite paz. Una persona que se siente realizada es una persona que va a proyectar y que va a llenar ese espacio que Rupert Sheldrake le llama campos mórficos de armonía, ¿sí? De sensibilidad, de aceptación, pero cuando no estamos en esa calibración, hay una disonancia y los estudiantes lo perciben. Y si bien aquí pueden suceder dos cosas, ¿sí? Que la persona, el docente, no esté consciente de esto y esté replicando y esa violencia invisible y detona en el estudiante lo que también trae en su interior, ¿sí? Y se generan estos procesos de violencia, o bien el docente, cuando está en esta conciencia y en esta armonía, puede disminuir y armonizar, ¿sí? Y hacer que aquello que el estudiante viene cargando cambie. O sea, tengo experiencias de verdad de escuelas, de entornos donde se tiene mucho cuidado con esto y los jóvenes que son etiquetados como imposibles, ¿sí? Innombrables, cuando llegan con una persona que está en este eje, en este equilibrio, hay una transformación. Le ayuda a conectar con su esencia humana, con sus valores, con lo que realmente es esa persona, ¿sí? Y Sí, es todo un proceso, es todo un claro. proceso de toma de conciencia. Sí, y además porque muchos de estos jóvenes o niños, niñas, no tienen una persona de confianza en su entorno inmediato, que es la familia, porque encuentran a papá y a mamá por diferentes circunstancias justificadas, no justificadas, lo que sea, no queremos juzgar, pero por alguna situación no hay este vínculo afectivo, están ausentes o lo que sea. Y encontrar en los jóvenes, los jóvenes cuando encuentran en su maestra, en su maestro, una persona con estas características que mencionas como de una persona con equilibrio emocional, les va a generar confianza y se vuelven personas significativas en la vida de ellos y muchas veces Ujú. desde ahí tienen un cambio y una manera diferente de ver la vida, una perspectiva diferente. Aquí la pregunta, y sin ahondar en ello para irnos a la siguiente, es si hiciéramos una estadística, ¿qué maestro y qué maestra va feliz con las condiciones que tienen laborales a dar clases? Así es, Seguramente sí, muchos, seguramente si sí, aquí los tuviéramos a todos, habría una gran cantidad que sí, pero también lamentablemente habría una enorme cantidad que no y que no tienen opción porque es de donde tienen su sustento, ¿no? así es. Entonces, Ujú. aquí creo que justo estas instituciones como en la que tú te encuentras laborando, en la que yo me encuentro laborando, tenemos un gran trabajo por hacer precisamente desde ahí, ¿no? Desde acercarnos con ellos, no solamente hacia las infancias y hacia los adolescentes, sino también hacia todos los maestros y maestras que tienen ese papel o ese rol tan fundamental en la vida de nuestros jóvenes, ¿no? Sí, 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 sí. entonces, a ver, Nelly, eh, aquí se conecta muy bien todo esto con la diferencia entre controlar conflictos y construir una cultura de paz, porque hablamos de pronto mucho de la resolución pacífica de los conflictos y todo esto. ¿Qué nos dirías tú? Sí, bueno, ha habido como una mirada de la paz que Johan Galtung le llama negativa, ¿sí? La mirada negativa de la paz. No porque sea mala, cuando emito este concepto me dicen, entonces hay una paz mala. No, es porque tiene ausencia de elementos, ¿sí? Y bueno, cuando no tenemos esa claridad de lo que es realmente una paz positiva que nos puede llevar a estar en este entendimiento, en este equilibrio,
tendemos a tenerle miedo al conflicto, ¿sí? No reconocemos que el conflicto es parte inherente del ser humano que se nos va a presentar en la vida cotidiana, entonces lo queremos tapar, lo queremos ignorar, ¿sí? Que no se hable de ello o lo atendemos muy superficialmente. Y construir cultura de paz, lo primero, dice Johan Galtung, lo primero que tenemos que hacer es que el conflicto es parte de nuestra vida cotidiana, está presente en nuestra vida, no hay que temerle, hay que abordarlo de manera adecuada. ¿Y cuál sería esta manera adecuada? Bueno, pues que las escuelas, una escuela que realmente quiera entrar en un proceso de construcción de cultura de paz, considere tener los elementos y las capacitaciones y las estrategias adecuadas para cuando se presenten estos conflictos, simple y sencillamente puedan ser abordados de una manera adecuada para la transformación o para la resolución. Construir cultura de paz requiere de muchos elementos y de muchos actores que participen en ella, desde los directivos, ¿sí? El liderazgo directivo, los docentes que estén involucrados, que exista un plan de acción con base a un diagnóstico, ¿sí? Que se note, que no se esconda lo que realmente está sucediendo en la escuela. Un aspecto muy importante que comentaste ahorita, preguntarles a los docentes cómo se sienten seguros, ¿sí? Vienen con gusto a la escuela, qué necesitan para sentirse bien, igual a los estudiantes, ¿sí? Hacerles esas preguntas. Entonces, que se vaya construyendo esto a muchas manos y a muchos corazones, ¿sí? Que sea una comunidad que participe en esta construcción de tal manera que se vaya generando una red sostenida, ¿sí? De muchos actores, porque el mismo concepto de cultura de paz emitido por la UNESCO lo dice, o sea, la cultura de paz implica el involucramiento de los valores, de las visiones, de la forma de ver la vida de cada una de las personas que están inmersas en esa cultura. Entonces, sí se puede construir, es no tenerle miedo al conflicto, ¿sí? Quitar de nuestra memoria o derrumbar ese mito de que el conflicto es malo y que lo tenemos que tapar y pensar que si hay silencio en los pasillos o silencio en los salones, ya hay paz, porque eso es una paz impuesta, puede ser una paz impuesta, ¿sí? Sin embargo, cuando se dialoga, cuando se hace mediación, cuando hay confianza en los procesos, con base a un plan bien establecido para construir la cultura de paz, se puede avanzar mucho. Y tener en cuenta que esto es flexible, esto es dinámico, es orgánico. Un plan establecido al inicio del año, tenemos que revisarlo a tanto tiempo y ver qué podemos transformar, porque hay muchos hallazgos que se van a ir dando en los procesos. Los seres humanos somos impredecibles, ¿no? Entonces, cada vez podemos ir mejorando estas acciones, ¿no? Que nos vayan dando una ruta de acción siempre con la flexibilidad y con el entendimiento de que la cultura de paz es una construcción cotidiana, ¿sí? Con base a ciertos aspectos y a ciertos elementos. ¿Qué tienen en común los contextos en donde sí se logra ver que la violencia disminuye o que se reduce la violencia? ¿Qué dirías tú, Nelly? ¿Qué has visto? Pues sí, fíjate que sí he tenido la oportunidad de viajar a diferentes países con diferentes culturas, en diferentes contextos, entornos, y he observado algo como que es constante, ¿sí? Primero, este plan que te digo, o sea, que el líder, hay un liderazgo comprometido con transformar o generar una cultura de paz en su institución. No se ve solamente como administrador de la institución. La cabeza es fundamental que esté comprometido con ello, ¿sí? Que tenga
la posibilidad y la apertura de conectar con los estudiantes, que no sean solamente los estudiantes de primero, segundo, tercer grado, ¿no? Sino son seres humanos que están asistiendo a un entorno en donde hay un encuentro, al cual yo le digo encuentro álmico, siempre en las escuelas, ahí es maravilloso poder encontrarnos con un sinfín de seres humanos, de formas de ser y de pensar. Pero ese liderazgo tiene que conectar y que conocer con todo lo que ahí existe. Luego, los docentes, que también sean docentes. Ramón Gallegos Nava le llama la presencia plena del educador. Y yo he observado, ¿sí?, cómo estas instituciones donde sí se nota la paz, donde hay una paz visible, los maestros han pasado por estos procesos de sanación que hablamos anteriormente, ¿sí? Han reconocido que algo tienen que hacer, han restablecido las 3 S, si es que tuvieron situaciones difíciles en su vida, han realizado ejercicios de perdón, que es algo fundamental y que tenemos también que bajarnos, quitarnos muchos mitos respecto a este proceso, porque esto es lo que nos va a permitir reconectar con nuestra esencia, con nuestra vida y poder presentarnos plenos ante otras personas que estamos acompañando, ¿sí? Entonces, son felices los docentes ahí, el liderazgo, los docentes son felices, porque un docente que está bien, que tiene bienestar en esa institución, es comprometido, ¿sí? Es responsable, da más de lo que se le exige institucionalmente, hay colaboración, entre ellos la armonía, y esto en estos niveles genera un currículum oculto maravilloso que los estudiantes lo van percibiendo. Es un ambiente que se va sintiendo, que se va percibiendo, que están contentos, observan cómo se relacionan entre sí, cómo se hablan, cómo se colaboran, ¿sí? No hay jerarquías tóxicas, al contrario, hay una armonía que se va transmitiendo y que se siente. O sea, los seres humanos percibimos a donde quiera que llegamos, percibimos el ambiente que ahí existe. Y eso tiene mucho que ver con detonar nuestras emociones o tranquilizarlas, ¿no? Y los estudiantes son activos, eh, tienen algo en particular, sí, que tienen estos colegios. Están en una sintonía de cambio de paradigma educativo, que es algo que desde hace mucho tiempo que nosotros hemos estado impulsando desde Pedagogía 3000, porque si bien el sistema educativo pues que tenemos actualmente avanza y está establecido, surgió en una época, sí, para unas necesidades específicas y si te fijas, las escuelas y la fábrica tienen muchas similitudes. Sir Ken Robinson lo explica maravillosamente cuando dice cómo desde hace siglos seguimos estando con, aunque haya cambios en planes y programas, la estructura educativa sigue siendo la misma de hace siglos. Y ahorita estamos ante generaciones muy diferentes, ¿sí? Que el sistema educativo tradicional les parece analógico, les parece chocante, ya no quieren estar ahí. ¿Sí? No, no es para ellos. Y amén de contar de que los salones tienen 50 o 60 estudiantes. Entonces, estas escuelas que te comento son escuelas abiertas, son escuelas que rompen con muchos protocolos educativos de sentados en filas, uno detrás de otro, el maestro enfrente, incluso en una plataforma, ¿sí? Con materias muy estructuradas y, sobre todo, no se atiende la integralidad del ser. En estas escuelas que te comento, si bien las conozco por toda esta propuesta de Pedagogía 3000, trabajan desde el enfoque de la Escuela de los 7 Pétalos, que atiende la integralidad del ser humano, física, mental, cognitiva, emocional, social, creativa, ecológica, productiva y espiritual, no religiosa, espiritual, ¿sí? Contacto con la naturaleza, la armonía que se vive,
trabajo por proyectos, pero siempre con una conexión de crecimiento personal. Entonces, el ambiente, Reina, es fundamental. Es el maestro sabio. Montessori, Rey Emilia, Waldorf lo consideran importante. ¿Cómo preparamos el ambiente en donde estamos los seres humanos desarrollándonos, creciendo y aprendiendo? Lleno de tablas de multiplicar, de estos monitos. O sea, hay una contaminación visual en muchas escuelas que eso no lo veo en estos espacios donde hay calma, donde hay paz, donde los chicos y chicas se sienten a gusto, libres y no se quieren ir de la escuela. Entonces son elementos, el liderazgo, ¿sí? Los maestros comprometidos y trabajados internamente, la participación, atención y vínculo con los estudiantes y los ambientes, el ambiente en el que se están, siempre con esta transversalidad de atender la multidimensionalidad del ser humano. Y son escuelas de paz, Claro, claro. comprobado, escuelas de paz. Wow, o sea, me lo vas compartiendo aquí, me voy imaginando esa escuela que digo, wow, ¿en dónde están? ¿En dónde existen? ¿No? Quisiéramos que todas nuestras escuelas fueran así y lamentablemente, pues vamos a muchas en donde ya olvídate de que la contaminación visual, no hay agua en los baños, ni siquiera para lo básico, mucho menos un jabón y mucho menos un papel, ¿no? De los sanitarios. Entonces, vas a metros y ya huele muchísimo. Y esa es la realidad de muchas escuelas en el que a las que van nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces, ¿cómo les Sí. podemos pedir muchas veces, pues, precisamente que vayan felices cuando no tienen ni los recursos básicos que les hagan sentir Ujú. con dignidad, ¿no? Mm. Y, Y y, fíjate que, y- perdón, sí, hay escuelas oficiales, aquí en México yo conozco escuelas oficiales que se han atrevido, ¿sí?, a romper con esto y han transformado sus entornos, cumpliendo con los lineamientos y todo, pero sí se puede, no es imposible, ¿sí? Hay maestros comprometidos y directivos comprometidos con esas carencias escolares que lo han entendido y han hecho lo posible por atender primero lo humano y luego ya van transformando sus entornos. Entonces, es cuestión de voluntad. Sí, 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 de voluntad y una palabra que dijiste en repetidas ocasiones, liderazgo, porque también he visto precisamente, sí, nuestras escuelas federales y públicas, etcétera, que sí tienen estas carencias, pero el liderazgo de su director o directora ha hecho unos cambios impresionantes. Entonces, por supuesto que es posible. Creo que lo importante es precisamente acercar esta información, decirles que hay otras posibilidades y creo que con el apoyo adecuado se puede hacer mucho. Y bueno, pues nada más para ir poco a poco cerrando todas estas ideas. Eh, ¿Cómo se ve una escuela donde la paz no es un discurso, sino una práctica diaria? ¿Qué sucede? Un poco estaba leyendo la otra vez, volviendo a recordar lo de la nueva escuela mexicana, y precisamente hay mucha de sí implementar los protocolos y a la vez hay mucho la parte, el término cultura de paz. Y nos damos cuenta que a veces se trabaja el tema de cultura de paz en las escuelas, pero no vemos que disminuyan, por ejemplo, los casos. Y creo que tiene que ver un poco con todo lo que hemos mencionado, pero ¿qué más podrías decir tú? ¿Por qué crees que no sucede esto, Nelly? Bueno, en primer lugar, me gustaría retomar esto que dices de qué sucede, porque sí, yo también lo he visto en muchas escuelas aquí, que hay protocolos y se implementan muy buenos. Se habla de cultura de paz, pero la violencia sigue, ¿sí? Entonces,
hay algo que yo le llamo el activismo de la superficie, ¿sí? La escuela pinta murales, hace palomitas, festeja el de la no violencia, pero es como porque se diga o porque se obliga a que se realicen esas acciones, pero no vamos a la raíz. No hay este plan del que he venido hablando para hacer transformaciones. Y sabes que he observado en muchas instituciones que hay miedo a comprometerse con ello, porque decir que vamos a hacer un plan donde voy a tocar mis fibras humanas, no, muchas veces nos es agradable. Estoy hablando de los directivos o de los docentes. Entonces a mí me hablan para decir, es que tenemos mucha violencia y aunque hacemos cosas de cultura de paz, los chicos no lo entienden. Venga a darles un taller de 3 horas. No, pues ahí sí, yo sí soy muy sincera y les digo, definitivamente así no. Primero, tenemos que empezar con los adultos que estamos acompañando a estas niñas, niños y jóvenes, a ver qué está sucediendo con nosotros y empezar a crear un clima escolar de paz en cascada, ¿sí? De paz o de violencia, porque también les hago reflexionar qué tanto estamos nosotros contribuyendo en esa violencia invisible que los chicos la perciben. Entonces, es muy importante que las instituciones puedan entender lo que en terminología de la investigación se llama la fidelidad de implementación, ¿sí? Estar comprometidos realmente con una implementación que aborde todos los elementos que están involucrados en la escuela para hablar de paz y para construir la paz, ¿sí? Porque creer que la cultura de paz se va a construir únicamente con los estudiantes o con activities, a mí me parece pérdida de tiempo. Y dañino para quienes nos dedicamos a la construcción de paz, porque decimos, no, es que no es por ahí, ¿sí? Necesitamos ir al fondo, necesitamos atender la raíz con un programa que nos prepare a todos, a adultos, estudiantes y ambiente escolar, ¿sí? Y la importancia de medir. Hay ocasiones en que si bien empezamos con la implementación de un programa, no sé, 6 meses, se queda ahí. No hay medición y no hay seguimiento, ¿sí? Que nos vaya diciendo, que nos vaya dando el nivel de logro de metas y los indicadores para reformular lo que estamos haciendo o para continuar por ese camino. ¿Sí? Entonces, sí es importante considerar elementos que nos lleven realmente a construir la paz, como escuela, como directivos, incluso como padres de familia, porque retomo un poquito lo que he visto en estas escuelas que se nota que hay paz, ¿sí? Los padres de familia de alguna manera los involucran y no solamente los informan, sino que les dicen, es que necesitamos su presencia, eh, no desgastarlos, sino atenderlos como personas de manera particular. Aquí tenemos un gran obstáculo que son escuelas multitudinarias, o sea, hay escuelas que tienen más de 1,000 estudiantes, hay grupos donde son hasta 60 estudiantes para un maestro que le están exigiendo demasiado y que además le dicen, tienes que generar cultura de paz. Pues difícil, yo lo veo difícil mientras no se genere una acción en conjunto, ¿sí? Y con una mirada sistémica. Claro, claro. Pues, híjole, Nelly, nos has abierto un panorama diferente y muy grande de por dónde ir. Y pues yo soy optimista, yo creo que sí se puede, que nos falta mucho, que faltan instituciones que se sumen a este trabajo, más manos, más cabezas, pero también creo que se han dado pasos muy grandes. Ya el hecho de que en documentos oficiales, ¿no? Se incluya el término como tal de la educación para la paz, de la cultura de la paz, de que ya son programas que hoy en día, pues ya no importa de momento si se quedan en lo superficial o no, pero empieza
ya a permear en la mente de toda la comunidad escolar. Y creo que por algo se empieza. Por algo se empieza porque todavía hace años, no muchos, no se escuchaba hablar al respecto. Hoy ya por lo menos se habla de ello y eso es un gran paso. Entonces, ya cada vez hay más escuelas que buscan este tipo de formaciones para toda la comunidad. Entonces, eso podemos decir que vamos bien, falta mucho sin duda y no hay que dejar de ver lo que sí hay y lo que sí se ha hecho. Entonces, es bien importante, lo podría decir desde mi conclusión, poder articular lo que son protocolos con la educación para la paz, para que no sean escuelas en donde solamente se sanciona por la violencia, sino que se trabaje para que esta verdaderamente vaya disminuyendo. Y nos dejas muchos conceptos que yo me quedo con las ganas de seguir profundizando en ellos, y que nos da un mejor entendimiento sin duda. Le va a servir muchísimo a docentes que puedan escuchar todo lo que nos compartes el día de hoy y que sin duda, bueno, pues ahí está para que también puedan ellos pues atender desde todas estas miradas. Entonces, a modo de conclusión, lo que quieras decir, Nelly, también tus datos, cómo te encuentran, de qué te das cuenta en toda esto que nos compartes. Muchas gracias, Reina. Pues nos falta tiempo, sí, nos falta tiempo para poder conversar de tantos temas y a profundidad. A manera de conclusión, yo coincido contigo en que hemos avanzado, sí, en que vamos en el camino correcto, en no desistir y, y cada vez involucrar a más personas, enamorar a más personas, porque esta misión de vida realmente es hermosa y la paz es posible. Yo tengo mucha esperanza en ello, sobre todo por las niñas, niños y jóvenes, ¿sí? Que tenemos hoy. Se merecen que nosotros estemos en esta sintonía de hacer algo. Hay una deuda pendiente con las nuevas generaciones respecto a dejarles un mundo mejor. Y a los docentes que tengan esa apertura y esa capacidad de poder atender, de poder conectar con su vocación, con su misión, con su paz, ¿sí? Y que esa presencia plena, confíen en esa presencia plena para conectar y transmitir más allá de un discurso y de muchas palabras, simple y sencillamente ver a sus estudiantes como la gran oportunidad de poder crear algo mejor, ¿sí? De dejar en sus corazones una huella. Todos tenemos un referente de un docente al cual le estamos eternamente agradecidos y que lo recordamos con un gran cariño, no por lo que nos enseñó tal vez, sino por su presencia, porque fue una persona con la cual pudimos generar un vínculo importante, ¿sí? A los directivos, ¿sí? A los líderes que se atrevan a hacer las cosas diferentes. Hay muchos elementos, desde todo lo que se ha construido en estudios para la paz, en filosofía para la paz, en educación para la paz. Hay muchísimos elementos que pueden allegarse. Hay muchas organizaciones, personas como tu fundación, Reina, como mi fundación, Educadores para la Paz, como Pedagogía 3000, como la Fundación para la Reconciliación, que estamos dispuestos a apoyarles y acompañarles en este camino nada sencillo, pero esperanzador. Se pueden lograr estos cambios, porque hay casos de éxito, hay evidencias de que sí se pueden transformar todo esto. Y claro que los protocolos son un elemento muy importante que puede estar presente y que nos va a ayudar incluso a hacer estas mediciones y que pueden impactar positivamente si se acompañan de todo esto que acabo de mencionar. Entonces, muchísimas gracias, Reina, por esta oportunidad y ojalá que haya sido lo que les he transmitido haya sido benéfico y lo que esperan.
Sí, sin duda, Nelly, muy clara y además con esta actitud que motiva a seguir con con el creer que sí es posible, porque además por eso estamos aquí, porque creemos en que es posible, ¿no? En que la Sí, paz sí se puede y creo que para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, no se requiere estar en una institución y hacer grandes cosas desde nuestras acciones cotidianas en el lugar en que nos encontremos, somos promotores de paz. Entonces se les invita a ello y también les quiero invitar a que nos ayuden a compartir estas entrevistas que a lo largo de la semana hemos llevado a cabo con grandes invitadas en donde pudimos hablar de muchos temas alrededor de lo que es el bullying o el acoso escolar y todo con un objetivo, con que haya armonía, haya paz, haya empatía en nuestros niñas, niños y adolescentes, en toda la comunidad escolar, también forman parte de ellos padres y madres de familia, el eje fundamental para que la violencia baje en nuestros centros educativos y desde luego, pues, qué decir de nuestros docentes, ¿verdad? Maestras, maestros que pues diario se la juegan, ¿no? Ahí en la escuela, en muchos sentidos. Y bueno, pues la verdad es que si les sirvió, si les es útil, ayúdenos a compartir. Es información muy valiosa y pues probablemente haya una segunda, ¿no, Nelly? Para que podamos con todo gusto. más con todos estos temas. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos encuentran estas 5 entrevistas de la semana del quinto encuentro Voces contra el Bullying en todos los canales de Fundación en Movimiento en las redes sociales. Ahí nos encuentran, déjenos sus dudas, con mucho gusto se las podemos contestar. Y bueno, pues sin más, yo me despido agradecida, Nelly. Muchas gracias Gracias a ti. por todos tus conocimientos y experiencias compartidas. Gracias y hasta el Gracias. próximo año. Claro que sí. Muchísimas gracias.